bienestar, ciencia y conexión. Así se vivió la primera jornada de salud integrativa, cuerpo-mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI. Un espacio donde nos encontramos con el poder de la atención plena, del conocimiento compartido y del autocuidado desde una mirada integral. Gracias a cada ponente, patrocinante y asistente por hacer de este día una experiencia transformadora. Bienvenidos a la primera jornada de salud integrativa, cuerpo-mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI. La odontóloga Joely Duarte está aquí presente. ¿Dónde está? Verdad. Perdón. Tengo el chip de organizadores y de ponentes. No los mezclé. Increíble. A veces pasa, estamos en vivo. Odontóloga, asesora familiar, directora de Odontocer y máster en Mindfulness, Joely nos hablará sobre el poder del Mindfulness en la gestión emocional del paciente en la consulta odontológica, una herramienta transformadora en la atención del paciente. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Vamos, en este momento, vamos a relajarnos. Vamos a realizar una práctica. El que así lo sienta puede levantarse, el que no puede quedarse sentado. Vamos a conectar en este momento con nosotros, con el lugar en el que estamos, con este presente. Vamos a estirarnos un poco, vamos a soltar, vamos a fluir con el momento, soltamos, respiramos. Vamos a hacer un ciclo de 6 respiraciones conscientes. Inhalamos, cada quien a su ritmo, exhalamos. 4 tiempos, inhalamos lenta y profundamente y exhalamos. Inhalamos lenta y profundamente y exhalamos. Si sentimos que hay algún movimiento, alguna parte del cuerpo que requiera mover, podemos hacerlo. La intención es fluir y conectar con el aquí y el ahora. Conectar con este presente. Vamos lenta, pausadamente a levantar nuestros brazos, estirándonos. En gratitud por este momento, en gratitud por nuestra vida. Seguimos respirando. Conectamos con la gratitud por estar vivos, por estar aquí y ahora. Seguimos respirando conscientemente, estirando, soltando. Excelente. Agradecemos este instante que nos ha dado la divinidad para estar aquí, en presencia plena y en atención plena. Quien así lo sienta, puede retornar a su asiento. Y avanzamos lentamente, pausadamente, en conciencia del lugar en el cual nos encontramos, en presencia plena. Vamos a avanzar le toca el turno a la odontología.
Ya hemos pasado por varias especialidades. En este momento me toca a mí asumir la parte de la odontología. Bueno, aquí todos sabemos que ir al odontólogo es un tema. Ajá, es un tema. Pero el apuntador, ajá, un momentito. Bien. Ok. Ir al odontólogo, como sabemos, genera una serie de movimientos, una serie de expectativas, de emociones, que generalmente vienen de experiencias anteriores o simplemente de las expectativas que nos creamos de esa consulta odontológica. ¿Okay? El estrés, el miedo y la ansiedad están casi siempre presentes en nuestros pacientes odontológicos. Es importante, y estoy aquí en este momento, para hacer conciencia de la importancia de darle al paciente, bueno, tanto el profesional como el paciente, tener las herramientas necesarias para poder llevar una consulta placentera y que estas emociones disruptivas como pueden ser el miedo, la ansiedad y el estrés, queden de una manera gestionadas. ¿Okay? Bueno, muchas veces ese tipo de emociones disruptivas nos llevan inclusive a evitar ir al odontólogo. Es decir, que tenemos unos altos niveles en de incidencia en este tipo de emociones disruptivas. Entonces, cuando el paciente no acude a consulta odontológica por miedo, tenemos una manifestación de su salud bucal, por supuesto, disminuida. ¿Okay? Tenemos un paciente que su salud bucal se encuentra en estado de, ya va, un momentito. Ok, se encuentra deficiente, por supuesto. Todos sabemos, o hay estudios que nos indican que los principales tratamientos que generan, o los tratamientos que más generan estrés y ansiedad en la consulta odontológica son las extracciones, los tratamientos de conducto y el momento en el cual vamos a recibir algún tipo de anestésico local, ¿okay? Que está las inyecciones, las inyectadoras y todos esos instrumentos que pueden generar estrés. Otras fuentes generadoras de estrés y ansiedad dentro de la consulta odontológica tenemos, bueno, las experiencias previas negativas que el paciente o las escuchó o las vivió, o en etapa de niñez, en etapa temprana, pues si tuvo una mala experiencia con el profesional, generalmente traen esa experiencia de nuevo a la consulta las veces que le toque ir a consulta. Tenemos el miedo al dolor o a lo desconocido, porque el paciente avanza con una expectativa de lo que pueda suceder dentro de la consulta. Entonces es importante estar atentos a nuestro paciente y generar ese estado de empatía para que el paciente se sienta cómodo dentro del consultorio odontológico y cree un estado de confianza con el profesional. Aquí hablamos también de la sensación de vulnerabilidad y la falta de control. Generalmente el mantener el control, ¿verdad?, es una de las características de los pacientes, y al estar en estado de vulnerabilidad, pues se conectan inmediatamente con ese miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que me va a pasar, el miedo a la actividad o el procedimiento médico que se les va a realizar. También todo este tipo de emociones disruptivas causa desconfianza en el profesional, porque al estar el miedo involucrado, pues el paciente está descompensado, vamos a decirlo así. También las asociaciones negativas que tenemos en el entorno
dentro del consultorio odontológico. Allí tenemos el ruido, tenemos inclusive la vestimenta del profesional. Hay pacientes que no pueden ver la bata blanca porque enseguida, aquel profesional que usa la bata blanca, enseguida conectan con alguna emoción disruptiva. Tenemos olores, tenemos sonidos, tenemos instrumentos. En sí, el consultorio odontológico puede desencadenar este tipo de emociones disruptivas. Como consecuencias directas dentro del ámbito odontológico de mantener y sostener estas emociones disruptivas o negativas por un tiempo prolongado, ¿verdad? Tenemos el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad compleja que tiene su origen en una zona del cerebro que se denomina sustancia nigroestriatal y en los núcleos putaminales. El bruxismo como tal provoca hiperactividad de los músculos masticatorios. La intensidad del bruxismo está directamente relacionada con los niveles de estrés, de ansiedad, inclusive de rabia, de ira, de frustración que pueda tener el paciente. Tenemos como otra consecuencia las neuropatías. Esto porque la neuropatía por estrés se refiere a una alteración nerviosa que es desencadenada o agravada por el estrés crónico prolongado. El estrés actúa como un desencadenante indirecto ya que afecta al sistema nervioso autónomo, el cual regula las funciones involuntarias del organismo, inclusive la respiración y la digestión, que son funciones que en automático las tenemos dentro y forman parte de nuestra vida, por supuesto. Otra de las consecuencias que tenemos directas es la neuralgia del nervio trigémino. El nervio trigémino o quinto par craneal, al estar el paciente sometido durante mucho tiempo a niveles de estrés o de este tipo de emociones disruptivas, se altera, ¿verdad?, ocasionando episodios recurrentes de dolor. El dolor del nervio trigémino es un dolor espontáneo, es un dolor que abarca la mitad de la cara y bueno, el paciente no puede comer, o sea, es un dolor de verdad bastante alarmante para el paciente. Duele tocarse la cara, masticar, hablar, inclusive cepillarse los dientes. Es decir, que se ve disminuida la función del paciente como tal. La cavidad bucal no es un ente aislado. Tenemos que ver que la cavidad bucal forma parte de un todo, forma parte de nuestro cuerpo físico, no se encuentra aislada. De allí la importancia de que nosotros acudamos a consultas odontológicas preventivas para mantener un buen estado de salud bucal. Y no es solamente salud bucal. Como la boca forma parte de un todo, que es el cuerpo, y bueno, es importante para mantener el estado de salud integral. El impacto de las emociones disruptivas, ¿verdad?, en los pacientes, tenemos aumento de la tensión muscular, tenemos un paciente que está totalmente tenso ante el profesional, inclusive no ha llegado a consulta odontológica y ya desde su casa viene en tensión. Desde días antes viene el paciente tensionado. Tiene mayor sensibilidad al dolor por estar en ese estado de alteración. Tenemos dificultad para seguir instrucciones. Muchas veces le hablamos al paciente y el paciente no nos está escuchando. Sudoración excesiva, hiperventilación, inclusive hay pacientes que hasta la tensión se les sube en la consulta odontológica. Tenemos cancelación de citas, evitación de la atención odontológica hasta llegar a estados de salud bastante, vamos a decir, negativos pues, para el paciente. El impacto en la relación paciente-odontólogo también se ve afectada por estas emociones disruptivas. Y bueno, tenemos, ya lo mencioné antes, el bruxismo, las neuropatías, las disfunciones de la articulación temporomandibular, porque al estar sosteniendo esos estados de estrés, pues el paciente inconscientemente realiza apretamientos dentarios y
todo lo que tiene que ver con músculos y articulación se ve afectado. Y bueno, sí, hablamos también de que a nivel de las piezas dentarias pueden ocurrir fisuras, fracturas y dolor espontáneo. Es decir, el paciente puede desarrollar una pulpitis, que es el dolor derivado de la inflamación del nervio, simplemente por el estado de estrés y el apretamiento que se genera. Bueno, llegamos aquí a la parte del mindfulness y su aplicación dentro de la consulta odontológica. Evidentemente, cuando hablamos de mindfulness, bueno, ya se ha tocado bastante el tema, pero es importante saber que el mindfulness es atención plena, es mantenernos en el momento presente, tomando como anclaje la respiración y conectándonos con la vida, importantísimo. Esa reconexión con la vida, esa reconexión con nosotros mismos. ¿Okay? Es prestar atención intencionadamente al momento presente sin juzgar y desde la aceptación, sin importar lo que esté ocurriendo. A veces podemos estar dentro del caos, pero ¿de qué manera nosotros afrontamos ese caos? Consiste en entrenar la atención para ser conscientes del momento presente. Los fundamentos básicos de la práctica del mindfulness: tenemos la mente de principiantes, sin juzgar, como niños, confiar, dejar ir, no forzar, ser paciente, aceptación, importantísimo, conciencia de las sensaciones corporales, los pensamientos y emociones, y bueno, la atención al momento presente. Dentro de los mecanismos de acción del mindfulness y la gestión emocional tenemos la reducción del estrés, ya que al enfocarnos en el presente se disminuyen los pensamientos sobre el pasado y sobre el futuro. Es decir, al estar en el presente somos conscientes del momento sin llegar a estados, o sea, podemos estar atentos a nuestro presente sin caer en estados de depresión por estar atentos al pasado o en estados de ansiedad por estar atentos al futuro, a lo que pueda pasar. El aumento de la conciencia corporal, ya que esto permite al paciente identificar las primeras señales de ansiedad y responder de manera más adaptativa. El desapego de los pensamientos negativos, ya que permite observar los pensamientos como eventos mentales en lugar de hechos inamovibles. El cultivo de la calma y la resiliencia también nos da el poder de afrontar. Tenemos mayor serenidad, mayores estados de calma, por lo cual podemos afrontar situaciones difíciles con mayor facilidad o con mayor entereza. Dentro de la consulta odontológica, el mindfulness lo podemos aplicar antes de la cita, durante la espera, el momento de la espera y durante el tratamiento. Antes de la cita, podemos, en ese rapport, en ese contacto con el paciente, podemos explicarle técnicas de respiración consciente, podemos inclusive hacer visualizaciones guiadas o enviarle al paciente visualizaciones guiadas y hacerlo consciente de su cuerpo, de sus emociones y de su cuerpo, antes de llegar a la consulta odontológica. Durante la espera, puede el paciente estar haciendo o realizando ejercicios sencillos de atención a la respiración, el anclaje a la respiración, para estar en esa atención plena. También podemos indicarle que esté atento a los sonidos del entorno, sin juicio, porque claro, dentro del consultorio todo suena. Entonces, bueno, sin juicio, avanzar sin juicio en ese momento. Y durante el tratamiento, fomentar la conciencia de las sensaciones que estamos sintiendo para mantenernos en atención plena. Utilizar anclajes como la respiración también ayuda al paciente a concentrarse en él, en su momento, y puede liberar tensión, además de favorecer la comunicación con el profesional y de esta manera ampliar ese vínculo, esa confianza que puede haber entre los dos. El mindfulness para el equipo de trabajo y el odontólogo es
desde el punto de vista de los profesionales, entonces tenemos reducción del estrés profesional. Ya hablamos un poco acerca del burnout y el síndrome del trabajador cansado, ¿verdad? La práctica personal del mindfulness puede ayudar a manejar la presión y el estrés del trabajo. Mejora la empatía y la comunicación. Esto nos permite estar presente y atento a las señales del paciente. Prevención del burnout, ya hablamos al respecto, y la creación de un entorno de calma. Importante que el paciente pueda sentir ese estado de calma dentro de la consulta. El profesional y su equipo de trabajo debe estar en serenidad, debe estar en tranquilidad, debe crear ese estado de empatía con el paciente. Ante todo, ser humano con el paciente y conectar con su paciente empáticamente. Dentro de las estrategias que tenemos para integrar el mindfulness a la consulta odontológica, tenemos ofrecer información y recursos sobre el mindfulness a los pacientes, guiar ejercicios breves de respiración o relajación antes o durante los procedimientos, crear un ambiente tranquilo y acogedor dentro de la clínica odontológica y fomentar la comunicación abierta y activa con el paciente. Los beneficios para el paciente: tenemos la reducción de la ansiedad y del miedo, mayor comodidad y adaptabilidad durante el tratamiento, mejor cooperación y adherencia a las indicaciones, es decir, el paciente va a estar en atención a lo que el profesional le va a indicar, o si bien hay que darle algunas indicaciones para realizar, pues el paciente va a estar en atención. La experiencia en consulta va a ser más positiva y más agradable. Ha ocurrido con pacientes que se levantan de la silla y dicen: doctora, si hubiera sabido que era así, hubiera venido antes. Entonces, importante ayudar al paciente en el manejo y gestión de emociones. Los desafíos que tenemos dentro de la consulta odontológica para la implementación del mindfulness: tenemos la resistencia o escepticismo inicial de algunos pacientes, inclusive de algunos profesionales. Hay que hacer ese trabajo educativo de que cada vez más personas estén conscientes de lo que representa el mindfulness, de lo que representa estar en atención plena y en el momento presente. El tiempo limitado de la consulta, la necesidad de formación y capacitación del equipo de trabajo cuando hablamos ya de un programa, como es el programa REVAP, que es el programa de reducción del estrés y la ansiedad basado en la atención plena. Y adaptar las técnicas de mindfulness al contexto específico de la odontología. Bien, gracias por su atención. Vamos en este momento a hacer conexión con Argentina. Vamos a colocar la transmisión de la psicólogo clínico Fernanda, quien desde Argentina tiene algo que mostrarnos. Gracias. En esta primera jornada de salud integrativa, cuerpo-mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI, nos acompaña desde Argentina la psicóloga María Fernanda Porceli. Hola a todos. Antes que nada quiero agradecer profundamente esta hermosa iniciativa que ha tenido Maitreya Shanti y les deseo bendiciones a todos los que están ahí y a Maitreya también. Es una alegría enorme desde Argentina poder compartir con ustedes mi experiencia en mindfulness. Llevo ya más de 15 años como instructora de los programas de reducción de estrés, de equilibrio emocional, de entrenamiento en el cultivo de la compasión, y he llevado a la práctica
práctica a diferentes lugares. Mi nombre es María Fernanda Porceli, soy psicóloga, soy especialista en trauma y estrés postraumático y además en cuidados paliativos. Me he dedicado durante muchos años a llevar la práctica a hospitales, a lugares recónditos de mi país como la Patagonia, a las personas que hacían los caminos, a las personas que hacen vialidad. He llevado la práctica a lugares carenciados también, lugares donde las personas por ahí no tienen el recurso para acceder a la práctica, lo hemos llevado allí también. He trabajado con médicos, con trabajadores sociales, con enfermeros, utilizando la práctica para sí mismos. La realidad es que esta es una herramienta muy potente siempre y cuando nosotros practiquemos, nosotros la pulamos, sepamos cómo hacer para que esa práctica llegue adecuadamente. Hoy en día los programas han tenido algunas modificaciones justamente porque se dieron cuenta que las personas, para poder asirse de la práctica, algunas personas, no todas, las personas que sufren trauma, estrés postraumático, depresión y ansiedad, necesitaban ciertos ajustes para que la práctica pudiera llegarles. Nosotros aquí en Argentina, específicamente desde mi espacio de Humanidad Compartida, hemos tenido la posibilidad de acercar la práctica a hospitales públicos como el Hospital Durán. En este momento estamos participando de la sala de infusión con pacientes oncológicos mientras ellos reciben la quimioterapia. Nosotros ofrecemos prácticas chiquititas que les puedan ayudar a surfear ese momento. Es enorme el campo para trabajar con mindfulness. No solamente mindfulness, sino también con los aspectos de la compasión. Es enorme el campo que tienen para trabajar. Podemos trabajar desde la salud, no solamente ofreciéndosela a nuestros consultantes, a las personas que se acercan, al público en general, sino también es muy importante que nosotros como personal de salud también practiquemos, también tengamos ese espacio de práctica, para no quemarnos, para poder ayudar de mejor manera, para que nuestra calidad de vida no se vea resentida. La práctica tiene muchísimo fundamento, muchísimo soporte e investigación. El programa de el MBSR es uno de los programas que mayor estadística y mayor fuente de investigación tiene. Hoy por hoy también tiene mucha fuente de investigación el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión, como así también el MBCT, que es un programa basado en mindfulness para la depresión. Tiene mucho soporte de investigación, con lo cual es una herramienta muy rica, pero la clave está en que vos, si la vas a ofrecer, practiques. Vos hagas de la práctica tu instrumento para que puedas encontrarte con los obstáculos que tiene la práctica y para que cuando alguien llegue a vos puedas ofrecerle lo mejor de vos. Como decimos siempre en mindfulness, la práctica es experiencia, se aprende a través de la experiencia, a través de practicar. Entonces me gustaría, ya que estás ahí escuchándome, viéndome, que podamos hacer una práctica chiquitita juntos. Te invito a que en la medida de lo posible cierres tus ojos y si no puedes cerrar tus ojos, déjalos abiertos con una mirada suave hacia el piso, suavizando tu mirada. Y te voy a invitar a que tomes una respiración lenta y profunda, inhalando por nariz, reteniendo el aire, abriendo espacio en tu cuerpo, exhalando largo por tu boca y haciéndote presente en este momento, notando cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cómo está tu emoción, sin cambiar nada, habitando lo que las sensaciones te vayan trayendo. Invito a que ahí donde estás puedas sostenerte con amabilidad. Un segundito, teniendo la conciencia
de que a cada momento hacemos lo mejor que podemos. En nuestra profesión, con nuestros amigos, con las personas que nos encontramos. Trae la conciencia de habitar esa movilidad en vos. Inhala profundo, suelta el aire y vuelve acá. Es una alegría poder compartir con ustedes esta pequeña práctica. Ojalá te haya servido, ojalá me encantaría quedarme más tiempo para contarte un montón de cosas donde he llevado la práctica y que puedas disfrutar tanto como disfruté yo cuando la hacía. Si querés seguirnos, en las redes sociales estamos como Humanidad Compartida. El 6 de agosto estamos haciendo un retiro presencial acá en Argentina de 6 días, que sería maravilloso que nos encontremos allí. Y en la página en Instagram, ahí tenés todos los cursos que damos, las formaciones y demás. Estamos largando una diplomatura conjuntamente con la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, para formarte como instructor en el programa de Cáncer y Mindfulness. Espero que disfruten mucho de estas jornadas. Agradecida a Maitreya Shanti por esta invitación y espero que nos veamos pronto aquí o allá. Espero que Venezuela sea un lugar donde la paz habite, que todos puedan habitar en paz, con felicidad y que podamos encontrarnos en algún momento. Nos vemos pronto. Excelente que pudimos tener hasta incluso participaciones de talla internacional, ¿no les parece? Increíble. Nos acompañó María Fernanda desde Argentina. Estamos conectando, bueno, con algo que trasciende fronteras, como ya veníamos diciendo, edades, grupos sociales. Lo que es la conexión mente-cuerpo es increíblemente trascendental. Y por eso vamos a continuar, ¿no? Fomentándola a través de nuestras ponencias. Visita www.fundacionarmoniaglobal.com para las próximas ponencias de estas primeras jornadas de salud integrativa, cuerpo, mente, mindfulness en la medicina del siglo XXI.